Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más importantes de la teología. Una de esas preguntas cuyas respuestas, le han dado forma a la historia y siguen teniendo un impacto tremendo en nuestro mundo. Y la pregunta central es esta, tan simple y a la vez tan compleja. ¿Quién es exactamente el pueblo de Dios? Parece fácil, pero las implicaciones son enormes. Y no es solo un debate académico, para nada. La respuesta que se dé a esta pregunta tiene consecuencias súper reales que van desde cómo se leen los textos sagrados hasta la geopolítica del día a día. Muy bien, entremos en materia. Es una pregunta crucial porque, en el fondo, es el corazón de la diferencia entre los grandes sistemas teológicos que existen. A lo largo de la historia han surgido básicamente dos grandes respuestas, dos maneras de entenderlo, que chocan directamente entre sí. Vamos a explorarlas. Ahora sí, vamos a ver cómo se desarrolla este conflicto. Analicemos las dos posturas principales que intentan decirnos quién es el pueblo de Dios. Y aquí tenemos la gran división. Por un lado, la teología del reemplazo, que ve un solo pueblo de Dios que va evolucionando. Y por el otro, el dispensacionalismo, que ve dos pueblos diferentes con destinos separados. Son sin duda dos formas radicalmente distintas de leer la misma historia. A ver, empecemos con la primera, la teología del reemplazo, también llamada supersesionismo. Esta ha sido la visión dominante en la Iglesia por casi 2000 años, desde los primeros padres de la Iglesia. La idea principal es que la Iglesia es como el nuevo Israel, o el Israel espiritual. Ojo, no es que Dios haya abandonado su plan, sino que lo amplió y lo cumplió en Cristo. Desde esta óptica, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento, como la tierra, el reino, no es que se borren, sino que se reinterpretan y se cumplen de una forma, digamos, más elevada, más espiritual, en la Iglesia, que es una comunidad global. Y en total contraste, tenemos el dispensacionalismo, que tomó muchísima fuerza en el siglo XIX. Lo que defiende es que Israel y la Iglesia son dos grupos completamente distintos, cada uno con su propio programa divino. Israel es visto como un pueblo terrenal, con promesas terrenales, la tierra, una nación, mientras que la Iglesia es un cuerpo celestial, con promesas espirituales. Justamente esa diferencia entre lo terrenal y lo celestial es la clave del dispensacionalismo. Y como es la perspectiva más reciente y la verdad la que más impacta en la geopolítica de hoy, vamos a profundizar un poco más en cómo ve los roles de Israel y de la Iglesia. Para entender el papel de Israel, tenemos que ir al principio de todo. Su identidad como pueblo de Dios nace históricamente en el pacto abrahámico, un conjunto de promesas clave que encontramos en el libro del Génesis. Y esto que vemos aquí ilustra perfectamente la línea de tiempo profética de Israel desde la perspectiva dispensacionalista. Claro, empieza con el pacto, pero lo que es realmente interesante es el salto a 1948. Para esta teología, el renacimiento del Estado de Israel no es para nada un accidente político, es una señal clarísima de que Dios todavía no ha terminado su trato con la nación de Israel y que todavía falta una restauración en el futuro. Bueno, entonces, si ese es el plan para Israel, ¿dónde queda la Iglesia? Pues el Nuevo Testamento la describe como un misterio, o sea, un concepto que no se había revelado por completo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí están sus características. La Iglesia está formada por creyentes de todos los orígenes, judíos y no judíos. Es el instrumento principal de Dios en la era actual. Su función en la tierra, según esta visión, termina con un evento llamado el rapto. Y justo después de eso, el foco profético de Dios vuelve a centrarse de lleno en la nación de Israel. Ok, hemos hablado bastante de teología, pero la pregunta del millón es, ¿por qué importa todo esto hoy? ¿Cómo es que esta discusión de libros antiguos se cuela en los titulares de las noticias que leemos todos los días? Bueno, la respuesta a nuestra pregunta inicial tiene por lo menos 3 consecuencias directas y muy tangibles. Primero, impacta la geopolítica, porque define el apoyo teológico al Estado moderno de Israel. Segundo, condiciona la hermenéutica, o sea, cómo se interpreta la Biblia, literal o simbólicamente. Y tercero, moldea la escatología, la visión del fin de los tiempos y del tipo de reino que se espera.
Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo es posible que una sola idea teológica, que se ha debatido por siglos, pueda tener un impacto tan profundo en las relaciones internacionales y en la geopolítica de nuestros días? Es un ejemplo clarísimo de esa conexión innegable que existe entre la fe, la interpretación de los textos y el mundo en el que vivimos.